Hacía una fría y lluviosa noche de invierno cuando una mujer llamó a la policía para denunciar la desaparición de su marido. El hombre era un corredor de maratón que había salido para entrenar, pero que nunca volvió. Las pruebas forenses revelaron que donde quiera que fuera ese hombre, siempre había problemas. Crímenes imperfectos. En el corazón del sur de California se encuentra la pequeña localidad de Valley Center. Está a 1 hora en coche de San Diego y es una comunidad tranquila y agradable rodeada de colinas y cultivos. El paisaje rural les gustaba mucho a Jane y Robert Dorotic, que llevaban casi 30 años casados. La pareja vivía en un rancho de caballos de 7 hectáreas llamado Carisma Faros. Para Jane, los caballos eran toda su vida. Ella sentía pasión por los caballos. Era su gran afición. Bob prefería la vida al aire libre, salir de acampada. Su mayor afición era el deporte y era corredor de maratón. Lo que más le gustaba era ir de acampada con su familia, sobre todo con sus hijos. Iban a hacer senderismo al monte McKinley o de excursión al Gran Cañón de Colorado y pasar la noche allí. La pareja tenía 3 hijos mayores, 2 chicos y una chica, Claire, que seguía viviendo con sus padres. Claire era corredora de maratón y una amazona experimentada. La noche de un domingo de febrero de 2002, Jane Dorotic llamó al sheriff para denunciar que su marido había desaparecido. Dijo que Bob había salido a correr hacía unas horas y que no había vuelto a casa. Cuando denunció la desaparición, lo primero que pensé fue que, aunque sean deportistas y corran la maratón, puede ocurrir que sufran un infarto o cosas así cuando están corriendo. No era extraño que Bob saliera a hacer largas carreras, pero nunca había estado fuera tanto tiempo. El sheriff y sus alguaciles peinaron toda la zona centrándose en los itinerarios que Bob solía seguir. La búsqueda terminó a las 4:30 de la mañana siguiente, con el hallazgo de un cuerpo. Vi que había algo a mi izquierda en los arbustos que parecía ser un cuerpo. Paré el coche, dejé el foco apuntando a la zona y cogí la linterna para llegar hasta allí y encontré el cuerpo. Vi que tenía heridas en la cabeza y una cuerda atada al cuello. Lo primero que pensé al ver los traumatismos que presentaba fue que era un homicidio. La ausencia de sangre en la zona revelaba que las heridas de Bob se las había producido en otro lugar. Encontramos huellas de neumáticos en el barro, 2 tipos de huellas, y encontramos huellas de pisadas, pero que no podíamos aprovechar porque eran como agujeros profundos entre el barro y las hojas que había en el suelo. Habían arrastrado el cuerpo por el barro desde la zona de las huellas de neumáticos hasta el cuerpo. Y había una pista que indicaba que Bob no había estado corriendo aquel día. Tenía las zapatillas muy limpias. No tenía barro, ni salpicaduras, ni manchas de agua en las zapatillas. Y lo que nos habían dicho era que había salido a correr el día anterior, que también había sido muy lluvioso. Encontraron un mechón de pelo de Dorotic debajo de la camisa sobre su pecho, lo que sugería que podían haberle vestido después de su muerte. Y había otro indicio de que alguna otra persona le había vestido. Tenía los cordones atados a un lado de la zapatilla. El nudo no estaba en el centro de la lengüeta, como cuando uno mismo se ata los cordones. El nudo quedaba a un lado. Quien se hubiera deshecho del cadáver había dejado una montaña de pruebas forenses. Los investigadores sabían que si el asesino había sido tan descuidado en la escena del crimen, también lo habría sido en otros lugares.
La noticia del asesinato de Bob se extendió rápidamente entre sus amistades y sus familiares. Fue el hijo de Bob, Alex, el que llamó al mejor amigo de su padre. Yo estaba en la cocina con mi mujer y cogí el teléfono y dijo: Jim, soy Alex Dorotic. Ah, hola Alex, ¿cómo estás? Y dijo: no muy bien, acaban de encontrar a Bob asesinado. Y yo casi no podía creerlo. Los científicos forenses empezaron la investigación intentando identificar el vehículo de la escena del crimen. Aprovechando las huellas que había en el barro, midieron la distancia entre las ruedas. El vehículo fue identificado como una camioneta. Después, analizaron las fotografías de las huellas de los neumáticos. Primero hay que observar la anchura de la huella. Hay ruedas de muchos tamaños. Después hay que fijarse en el dibujo. Todos los fabricantes de neumáticos tienen varios dibujos para las cubiertas y cada uno está diseñado para unas condiciones específicas. La camioneta tenía 3 modelos distintos de ruedas. Las huellas se compararon con los miles de neumáticos que hay en el mercado. Vimos que las 2 ruedas delanteras eran de la misma marca, eran de la marca Big O. De María identificó la rueda trasera izquierda como una Firestone radial y la del lado derecho como una rueda modelo Cooper Discoverer. Durante la autopsia, el médico forense determinó que Dorotic había muerto debido a un fuerte traumatismo cráneoencefálico producido por alguna clase de martillo. También había indicios de que había sido estrangulado. En su estómago todavía estaba la cena sin digerir que Bob había tomado la noche del sábado, lo que significaba que había muerto el mismo sábado. Jane dijo que Bob había salido de casa el sábado por la tarde. A pesar de su apariencia afable y amable, la investigación reveló que Bob Dorotic y su esposa se habían separado hacía unos años, aunque se habían reconciliado recientemente. Y Bob había tenido algunas discusiones con su mujer y su hija por los costes de mantener el rancho de caballos. Jane y Claire querían invertir más dinero en el rancho para ampliarlo. Y también cabía la posibilidad de que hubiera algún empleado vengativo. El capataz del rancho, Leonel Morales, se había puesto de parte de Claire Dorotic en el debate sobre la ampliación del rancho. Pensamos que merecía la pena investigarlo y nos entrevistamos con él para saber cuándo había sido la última vez que estuvo allí y qué hacía cuando estaba allí. Leonel Morales, Claire y Jane Dorotic negaron cualquier implicación en el asesinato de Bob. Leonel y Claire tenían buenas coartadas. Jane dijo que estuvo todo el día en casa atendiendo a los caballos. Se mostró colaboradora y permitió voluntariamente que la policía registrase su domicilio. Uno de los detectives me apartó a un lado y me dijo: Caroline, estamos haciendo un registro con consentimiento, o sea que solo buscamos sangre o cosas que estén a la vista. No empieces a meterte debajo de las camas, ni revolver cosas, ni abrir cajones. Tenemos que ser lo menos intrusivos que podamos. Fuera había mucho barro y en esa casa había que quitarse los zapatos antes de entrar. Y para ser educada me quité los zapatos y ha sido la única vez en toda mi carrera que he tenido que hacer eso. Los investigadores examinaron la casa prestando especial atención al dormitorio y no encontraron nada fuera de lo corriente. Pero la criminalista Caroline Gannett decidió echar un vistazo más de cerca. Y fue con sus pies descalzos con lo que hizo el descubrimiento. Pisé sobre una de las esquinas del dormitorio y noté enseguida que la moqueta estaba húmeda. Solo llevaba las medias puestas y noté que había humedad en el suelo. Y me dio un vuelco el corazón porque sabía exactamente lo que significaba. El suelo del dormitorio estaba húmedo, como si hubieran estado limpiando algo recientemente. Y la alfombra tenía una pequeña mancha rojiza. Lo que más me sorprende es lo fácil que habría sido que lo hubiéramos pasado por alto. Si no me hubiera quitado los zapatos, nadie habría encontrado nada en absoluto. Le pregunté a la familia si había alguna razón por la que pudiera haber sangre en el dormitorio. Y la familia, algunos de los miembros de la familia empezaron a darme respuestas.
Uno era la hermana de Jane Dorotic, Bonnie Long, que dijo que uno de los perros se había hecho un corte en una pata y que le había estado sangrando. Los investigadores decidieron hacer más pruebas para averiguar si solo era sangre de perro, o tal vez algo más. Al poco tiempo del asesinato de Bob Dorotic, de 55 años, los investigadores contaban con abundantes pruebas forenses y sospechosos. En el dormitorio de la casa de los Dorotic, los investigadores encontraron rastros de sangre en el suelo que había sido limpiado. Y cuando observaron más detenidamente, encontraron aún más. Se veía lo que parecían salpicaduras de sangre en la colcha de la cama. Se veía sangre en el cabecero de la cama. Y se veía sangre en la pared detrás de la cama. Y había sangre en la pared de ladrillos y en la estufa de una esquina del dormitorio. Parte de la sangre incluso se había filtrado a un trastero que había abajo. Miramos las salpicaduras de sangre de la pared de la cama y de la pared de ladrillo y todas eran más o menos iguales de tamaño, como de medio milímetro de diámetro poco más o menos, y con una velocidad media, que es lo que suele aparecer en casos de contusiones fuertes. El análisis de Merritt reveló que las salpicaduras de sangre procedían de la parte alta de la cama, donde Bob podría haber estado durmiendo. Las formas de las gotas de la pared y que había junto a la mesilla indicaban la dirección en la que saltaba la sangre, así que pusimos cordeles en la pared, extendiéndolos en esa misma dirección desde distintos puntos hasta que conseguimos ver una zona de convergencia. Esa zona de convergencia indicaba a los científicos forenses la posición de la cabeza de Bob durante el ataque. Merritt también encontró otras salpicaduras de sangre distintas en el techo. Las que suelen producirse cuando se blande un objeto ensangrentado. Había manchas circulares en el techo directamente sobre la vertical de la cama. Eso es indicio de que parten de un objeto en movimiento. Y el segundo indicio son las gotas alargadas, las gotas en línea recta que parten de ese mismo punto. Y vimos gotas en el techo que iban en la misma dirección, hacia la pared. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre era de Bob Dorotic. Basándose en la interpretación de las salpicaduras de sangre, los investigadores dedujeron que la muerte de Dorotic se produjo por una gran herida en la cabeza. La agresión no tuvo lugar en esa carretera. La agresión, según las manchas de sangre, ocurrió en aquel dormitorio. Dentro de la casa, los investigadores también encontraron una cuerda negra, igual que la que apareció atada al cuello de Bob. Le dije a Jane que estábamos seguros y que no había duda de que Bob había sido agredido en el dormitorio, y se quedaron de piedra. Pero los investigadores no encontraron sangre en ningún otro lugar de la casa. Lo que significaba que el asesino había llevado el cuerpo abajo y lo había sacado de la casa. La policía no consiguió encontrar el arma homicida, ni ropa manchada de sangre dentro de la casa, y tampoco había señales de que hubieran forzado la entrada. Un intruso nunca pierde el tiempo limpiando la escena del crimen. Yo llevo casi 28 años en este trabajo y nunca he visto ni he oído hablar de ningún caso en el que un intruso entrara en una vivienda, asesinara a alguien dentro de la casa y lo limpiara todo después. La policía encontró la camioneta en el garaje. No había ningún rastro visible de sangre, así que los investigadores quisieron averiguar si alguien la había limpiado. Usamos un spray fluorescente. Lo aplicamos sobre casi toda la carrocería, por todo el interior, y encontramos varias zonas que se iluminaban. Había una zona en concreto que resaltaba mucho en la parte trasera de la camioneta. Lo que indicaba que sí había habido sangre y que después se había limpiado. La prueba de ADN que se hizo con los restos de sangre demostró que también era de Bob. La rueda delantera izquierda estaba mirando de frente y veía el dibujo de la cubierta según iba acercándome. Y yo sabía cómo era el dibujo de la huella porque lo tenía grabado perfectamente en mi mente. Y voy acercándome y me acerco más y pienso, tiene que ser esta. Y sigo acercándome y digo, estoy segura de que es el mismo dibujo de la huella.
Las cubiertas delanteras eran del tipo Big O. La cubierta de la rueda trasera derecha era una Cooper Discoverer. La cubierta de la rueda trasera izquierda era una Firestone radial. Todas con dibujos idénticos a los que aparecieron en la escena del crimen. La camioneta, de color blanco, estaba registrada a nombre de Jane Dorotic. Antes de salir de la casa, los investigadores encontraron una prueba más. Había una papelera con varias jeringuillas, y una de ellas era una jeringuilla de grandes dimensiones. El tipo de jeringuilla que suele utilizarse para los animales. La jeringuilla contenía restos de un potente tranquilizante para caballos llamado acepromacina. Se conoce por el nombre de Mellow Yellow y viene de una canción de los años 60. Ni con 3 amarillas se dormiría mi caballo. Los análisis de toxicología no detectaron acepromacina en la muestra de sangre de Bob, aunque la sustancia podía estar presente en cantidades demasiado pequeñas para ser detectadas. En el cuerpo de la jeringuilla había una huella dactilar con sangre. La sangre era de Bob Dorotic y la huella era de Jane. Siempre se dice que la mejor prueba que se puede encontrar en una escena del crimen es la huella de un sospechoso con la sangre de la víctima. ¿Y cómo se puede explicar eso? 3 días después de que Bob Dorotic apareciera muerto junto a una carretera, su mujer Jane era detenida y acusada de asesinato. Señoría, solo quiero decir que soy inocente. Yo quería a mi marido y le sigo queriendo. En mayo de 2001, Jane Dorotic fue juzgada por el asesinato de su marido Robert. La acusación pensaba que Jane le había inyectado a Bob el tranquilizante para caballos mientras dormía la noche del sábado. Después le golpeó en la cabeza mientras estaba en la cama. Y otra vez en el suelo, junto a la estufa. Cuando Jane tiró la jeringuilla, dejó su huella con la sangre de Bob. Después de vestir el cadáver, cargó con él o lo arrastró abajo hasta su camioneta. Cuando dejó el cuerpo junto a la carretera, prácticamente estaba firmando el crimen con su nombre. Las zapatillas limpias eran la prueba de que no había estado corriendo. Los cordones demostraban que otra persona se los había atado. Y la sangre debajo de la camisa era la prueba de que le habían vestido después de su muerte. Y además estaban las huellas de neumáticos de la camioneta. Unos amigos vieron a Jane el domingo por la tarde en un centro comercial cercano donde, según la acusación, podría haberse deshecho de la ropa ensangrentada y el arma homicida. Todas las pruebas obtenidas apuntaban a Jane Dorotic. Había muchas piezas del puzzle y cuando se juntaron todas, salía Jane Dorotic. El móvil parecía ser el dinero. Jane quería invertir mucho dinero en los caballos, en cuidado de los caballos y mantenimiento de los caballos. A él no le importaba la afición de Jane y Claire por los caballos, pero solían discutir mucho por la cantidad del presupuesto familiar que había que destinar a eso. 2 años antes, cuando la pareja se separó, Jane averiguó que bajo las leyes de California tendría que pasarle una manutención a Bob en caso de divorcio, ya que ella era la que más ingresos tenía. Bob me dijo que ella estaba muy disgustada con la perspectiva de tener que pasarle dinero, que se ponía furiosa y que empezaba a amenazarle. Encontramos algunas cartas con fecha del viernes anterior a su muerte en las que solicitaba un puesto de trabajo. Tal vez pensara que aquello no iba a funcionar y que era mejor divorciarse, y ella no estaba dispuesta a pasarle una pensión.
En el juicio, la defensa alegó que Claire Dorotic había matado a Bob Dorotic con la ayuda de Leonel Morales. Presentaron una carta que Claire había escrito a su padre cargada de hostilidad hacia él por supuestos abusos. Tus años de traición, de falta de respeto y tus sucias amenazas no podré perdonarlas nunca. Ella vivía para complacer a su padre y tenía una gran cantidad de odio y resentimiento hacia él, todo acumulado a lo largo de muchos años. La defensa también alegó que Leonel Morales apoyaba la postura de Claire. Lo que sugerían era que como él trabajaba para Claire Dorotic y ella tenía problemas con su padre, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Claire. Pero para la policía, ambos tenían dos sólidas coartadas. Estamos seguros de que Claire había salido de la ciudad el fin de semana y que Jane era la única que estaba en casa y la única sospechosa. Claire, ¿sabe por qué intenta acusarla a su madre ahora? Claire Dorotic y Leonel Morales se acogieron a la quinta enmienda para evitar autoinculparse y no testificaron. Jane no dio ninguna explicación para justificar por qué estaba su huella con la sangre de su marido en una jeringuilla que contenía un tranquilizante para caballos. Al cabo de 3 días de deliberaciones, el jurado comunicó su veredicto. Declaramos a la acusada Jane Marguerite Dorotic culpable de asesinato en primer grado. Era muy triste, pero me sentía satisfecho de que se hubiera hecho justicia. A mí me arrebató a uno de mis mejores amigos y a todos los muchos amigos que tenía, y es como si nos los hubiera robado a todos. Jane Dorotic fue sentenciada a una condena de 25 años en prisión. No había ninguna duda sobre el decisivo papel que había jugado la ciencia forense en el caso de Jane Dorotic. Las pruebas dejaron claro que no había salido a correr, como ella dijo. Las pruebas dejaron claro que le habían atado los cordones y le habían vestido después de haberle producido la muerte. Y lo que dicen los científicos forenses siempre es la verdad. Cuando se encuentra un cadáver en un caso de homicidio, los muertos pueden contar toda la historia.